Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo? Les saluda Carlos de Fren, su amigo y hermano en Jesucristo, predicador católico. En este día vengo a compartir con ustedes la palabra del Señor del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13. Bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes. Gracias por estar en este compartir, en este momento, dedicando para alimentarnos de la palabra de el Señor, que es viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, como nos dice allí en Hebreos 4:12. Les invito para que ustedes busquen conmigo en sus Biblias San Mateo 25, del 1 al 13. Pidámosle al Espíritu Santo de Dios que nos ilumine, que nos guíe en este momento, para que podamos entender su palabra como palabra viva y eficaz, que es en realidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu de Dios, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos se parecerá a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite, en cambio las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salid a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: Danos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron: Por si acaso no hay bastante para vosotras, y nosotras mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en el banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: Os lo aseguro que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a este compartir de la palabra del Señor. En este día, al igual que la lectura de ayer y la lectura del día de mañana, el Señor nos está a nosotros invitando que estemos preparados. Hoy, viernes 26 de agosto, también ayer, jueves 25 de agosto y mañana sábado 27 de agosto, estas 3 lecturas nos invitan a todos a que estemos preparados, porque luego de la lectura la lectura del día de mañana, que será San Mateo 25 de la 14 a la 30, desde el versículo 31 en adelante, del capítulo 25 de Mateo, ahí nos habla ya del fin del mundo. Entonces, estas parábolas de estos días, el Señor nos está a nosotros preparando, nos está anunciando con su palabra para que estemos preparados para el fin del mundo, para cuando nos llegue la hora de morir, como dice allá en Eclesiastés 12:7, vuelve el polvo a la tierra, vuelve el Espíritu a Dios, que fue quien lo dio. Entonces, vamos a estar
en el banquete. ¿Qué significa el reino de los cielos? El banquete de bodas. Cuando Jesús habla del banquete de bodas en esta lectura del día de hoy, San Mateo 25, del 1 al 13, se está refiriendo al reino de los cielos. De hecho, empieza así la lectura de hoy. San Mateo 25, del 1 en adelante. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parecerá a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Entonces está aquí hablando acerca del reino de los cielos. Y Jesús nos pone una parábola muy interesante con 10 vírgenes o 10 doncellas que salieron, que estaban en espera del novio. 5 sensatas y 5 necias. Entonces, ¿qué hacen las sensatas? Ellas están preparadas para el encuentro con el novio. Las necias, ellas no están preparadas. De eso ustedes y yo podríamos tomar de hoy en día. Hay personas aparecidas a las 5 doncellas sensatas o inteligentes, y también hay personas aparecidas a las 5 vírgenes o doncellas necias. Las personas que se aparecen a las 5 doncellas sensatas, ¿quiénes son esas personas? Las que viven prudentemente. Leíamos, pueden leer de tarea Efesios 5 del 15 en adelante, que nos dice el Señor que debemos de vivir de una manera prudente, no imprudente. Y miren, estas vírgenes eran prudentes, estaban preparadas, tenían lo necesario para el encuentro con el esposo, para poder entrar así en el banquete de bodas, que es el reino de los cielos. ¿A qué nos invita esta parábola y qué nos enseña? Nos invita a que ustedes y yo también estemos preparados para adentrar en el reino de los cielos, viviendo una vida prudentemente agradable a Dios, descubriendo qué es lo que le agrada al Señor y no qué es lo que le agrada a mi libertinaje o a mi propia voluntad. De hecho, por eso cuando rezamos el Padre Nuestro decimos: hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo, porque siempre queremos hacer y descubrir cuál es la voluntad del Señor. Entonces, debemos primero de descubrir cuál es la voluntad del Señor y luego obedecerla. No solamente quedar en nuestro oído, de entrar por el un oído y salir por el otro oído. De una manera prudentemente sería estar viviendo en gracia de Dios. De modo que cuando el Señor nos llame, y a todos nos va a llamar de una manera, de otra manera, vamos a estar algún momento en la presencia del Señor. Entonces, ¿cómo nos vamos a presentar ante Él? ¿Qué le vamos a ofrecer de nuestras buenas obras que hemos hecho durante nuestro tiempo de vida? ¿Qué vamos a responder por los seres queridos que Él nos ha dado a nosotros, que a nuestro cargo? ¿Cómo vamos a responder por ellos? Si velamos por ellos como Él vela por nosotros, dándonos el buen ejemplo de buen pastor. O a veces descuidamos a nuestra familia, se vaya a un sectario, no se vaya a la iglesia, y a veces decimos: ¿eso qué importa? Cada quien vive su vida. Tremenda hipocresía, porque eso el Señor no nos enseña. El Señor quiere que seamos prudentes, y hoy nos pone el ejemplo aquí de las 5 vírgenes o doncellas prudentes, que ellas tenían todo listo y preparado para el encuentro con Él. Y esa es la enseñanza y la invitación para ustedes y para mí, que tengamos esa actitud de tener preparada nuestra alma, nuestras buenas obras, nuestra fe puesta en Jesucristo para el día que Él venga. También nos muestra 5 doncellas o 5 vírgenes que eran insensatas, que sabiendo que iba a venir el esposo a cualquier hora, ellas viven de una manera como dice la gente: oh, igual, pero es que no pasa nada, no hay problema, pero igual. Pero imagínate eso. Entonces, ¿qué les sucedió? A ellas sucedió que el esposo vino a la medianoche, el novio vino a la medianoche, y hubo una voz que le gritó: salgan a encontrar al esposo, llegó el esposo. Las vírgenes que estaban preparadas, no hay problema, ellas estaban listas, como una persona que está viviendo en gracia de Dios. Viene el encuentro con el Señor, está tranquila.
Pero el problema y la situación amarga es para las personas que no están preparadas, que se parecen a las 5 vírgenes necias o insensatas que describe la Sagrada Escritura, que no estaban preparadas. Ellas confiaban que las que tenían aceite les iban a compartir. Mas ya dijeron, tenemos suficiente para nosotros, ustedes vayan y compren en la tienda. Entonces ya van y compran en la tienda, y cuando vienen ya se cerró la puerta. Y ya no hay otra oportunidad. Eso es lo que ustedes y yo debemos de reflexionar en este día y en nuestra vida. Que tenemos una oportunidad y no sabemos cuándo el Señor nos va a llamar a su santa presencia. No necesariamente debemos de estar ancianos para que el Señor nos llame. El Señor llama a los que Él quiere a su tiempo debido, porque su tiempo es perfecto. Lo interesante no es estar con miedo de morir, pero es que me da miedo de morir, y cuando me toque morir, ¿dónde será de ir? No. Simplemente hay que estar viviendo en gracia del Señor, escuchando y obedeciendo su palabra, compartiendo y viviendo una vida prudente. Les recomiendo que se lean Efesios 5 del 15 al 21. Es muy interesante ese pasaje bíblico que nos va a mostrar cómo debemos de vivir de una manera prudente y no imprudente. Entonces, estas 5 vírgenes insensatas se van a la tienda, vienen, la puerta está cerrada y ya no se les abre más. Y ellas gritan, Señor, Señor, ábreme, ábreme. Él dice, no las conozco. ¿Saben qué? Me viene a la mente San Mateo 7:21. El Señor cuando dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Entonces miren, estas vírgenes insensatas decían, Señor, Señor, ábrenos. Él no les abrió. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad de su Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que estén preparadas como las 5 doncellas, 5 vírgenes prudentes. Esa era la voluntad del Señor, que estén preparadas. Ellas no estaban preparadas. Entonces por eso vienen, como dice allá en San Mateo 7:21, Señor, Señor. Y dice el Señor, nunca los conocí. Y le manda a cerrar la puerta y ellas quedan fuera. Que eso no le pase ni a ustedes ni a mí, mis queridas hermanas y hermanos. Por eso el Señor cada día nos alimenta con su palabra. Y en Ezequiel 3 del 1 al 3 nos dice que si nos alimentamos con la palabra del Señor, si nos comemos de este rollo, sentimos dulce como la miel. Y así podemos, como dice allí en Josué 1:8, así podemos ustedes y yo tener la palabra de Dios en nuestros labios, en nuestra mente, en nuestro corazón, leerla y reflexionarla cada día para así poder cumplir lo que en ella está escrito y tener éxito y estar preparado para el encuentro con el Señor. Y el Evangelio de hoy termina diciendo, por tanto, velad, porque no sabéis ni el día ni la hora. Nadie sabe ni el día ni la hora. Eso es muy interesante. Entonces que otra enseñanza también que podemos aquí aprender, que nadie nos venga a caer en cuentos mentirosos, diciendo que el mundo se va a acabar, que tuvo una visión. El mismo Señor Jesucristo en San Marcos 3:32 dice, mas de aquel día y hora nadie sabe nada. San Marcos 13:32, mas de aquel día y hora nadie sabe nada. Entonces nadie sabe nada. Que nadie nos caiga en mentiras, dándonos fechas falsas, que el mundo se va a acabar. Allí en San Mateo 25:13 nos dice, por tanto, velad, porque no sabéis ni el día ni la hora. Entonces la invitación del Señor, que estemos siempre preparados. Cada día que nos levantamos es una oportunidad más para reconciliarnos con Él, reconciliarnos con nuestros seres queridos y estar preparados para el encuentro con el Señor, que a todos nos va a tocar un día y tendremos que dar cuenta. Allí en Apocalipsis 22:12 dice que el Señor viene y a cada quien nos va a pagar según nuestro trabajo. Así que, mis queridos hermanos, fe y trabajo es lo que se necesita para entrar en el reino de los cielos. Bien, un abrazo para todos, que el Señor les bendiga,
que la bienaventurada Virgen María interceda por ustedes, por mí, por nuestra familia.